muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, voz y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida. Iglesia Cristiana Celular Misionera. Muy buenos días, amados hermanos de la Iglesia Cristiana Celular Misionera. Qué gusto de poder estar reunidos nuevamente, físicamente, en la casa del Señor. Nos alegra de poder ver a cada uno de ustedes, que el Señor los ha estado cuidando, que el Señor los ha estado guardando y protegiendo. De aquí les mando un abrazo a cada uno de ustedes que está en este día. Quiero decirles un texto que está en el libro de Salmos 139. Dice así: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarte y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. No hay nadie mejor que nos pueda conocer más que Dios, hermanos. Por eso que cada situación, cada adversidad, cada problema que usted ha pasado, el Señor ha estado pendiente de usted. Por eso que tenemos que vivir tranquilos y confiados en lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Amén. Muy bien, vamos a cantarle al Señor en una señal de agradecimiento, porque Él nos ha estado cuidando la vida y nos ha dado las fuerzas para poder seguir adelante. Y para eso tenemos al Ministerio de Alabanza. Aquí está con nosotros. Gracias al Señor por ellos. Gloria, oh, soy como tú, Dios, reinas por siempre.
nuestro amor, por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Es Jesús, Hijo de Dios, y en él nadie se puede perder. Él dijo que Él es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Te levantamos, te damos nuestro amor, por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor, por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Solo en Jesús está mi fe, mi corazón y mi valor. Me sostendrá cual roca fiel, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, a su iglesia sostendrá. Asambleas del Dios del Perú, asambleas del Dios del Perú, asambleas del Dios del Perú, asambleas del Dios del Perú. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien,
Cristo en mí, no temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Solo en Jesús está mi fe. Ningún poder, ninguna paz me arrebatará, me arrebatará. Escuchemos la palabra del Señor. Muy buenos días, amados hermanos. ¿Cómo están? Aparte de bien, ¿cómo están? Me da un gusto verlos en esta mañana, en este día. Qué bueno. Creemos que el Señor en su gracia es la que nos sostiene y podemos venir a adorar el buen nombre del Señor. Gracias a Dios por este espacio que podemos disfrutar de adorar al Señor. Vendrán días que no se podrá asistir a los templos, pero ya este es un preámbulo de lo que estamos viendo. Vendrán días que así será, pero entre tanto que podamos hacerlo, siempre debemos estar aquí para adorar el nombre del Señor. Muy bien, tomen asiento por favor en esta mañana. Queremos continuar con esta serie que venimos teniendo, venimos estudiando, venimos aprendiendo bajo el gobierno del Espíritu Santo. Es la serie que estamos teniendo domingo a domingo. Y con esta serie bajo esta serie tenemos algunos temas que son importantes para nosotros y para la iglesia en general. Estamos hablando sobre el ministerio del Espíritu Santo. Y el domingo pasado empezamos hablando acerca del ministerio del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo. Y es importante que nosotros entendamos cómo es que Cristo se sometió a la dirección del Espíritu Santo, a la guianza del Espíritu, a su sabiduría del Espíritu. ¿Para qué? Para que todo lo que hiciera, lo hiciera siempre bajo ese gobierno del Espíritu. Así que la semana pasada vimos cómo el Espíritu Santo estuvo con Jesús desde el inicio de su llegada a este mundo. Dijimos que el Espíritu Santo estuvo presente en la concepción del Hijo de Dios y que ahí estuvo presente. En segundo lugar, también vimos que el Espíritu Santo ungió a Jesús con poder para que iniciara su ministerio aquí en la tierra. En tercer lugar, vimos que el Espíritu Santo lo llevó al desierto a Jesús para ser tentado por 40 días y 40 noches en el desierto, y en el epílogo de su ministerio, de su ayuno, al terminar el ayuno, vino el mismo diablo para tentarlo, porque los demonios con que había sido tentados en el desierto, con las diferentes tentaciones con que Israel fue tentado en el desierto, y que Israel cayó una y otra vez, ahora Jesús fue llevado ahí por 40 días para ser tentado por los demonios, y entonces el Señor salió ileso de esas tentaciones. Pero al terminar el ayuno, el Señor sale del ayuno y se presenta a Satanás para tentarlo al Señor, ya no con las tentaciones que Israel había sufrido en el desierto, sino que ahora para poder doblegarlo con las tentaciones de nuestros primeros padres. Recuerde que el diablo fue el mismo diablo quien vino y tentó a nuestros primeros padres, y lamentablemente ellos cayeron. Con esa misma fuerza, con ese mismo poder de engaño y mentira, se presentó para tentar al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios que Él
también salió ileso de esa tentación. De ahí aprendemos algo muy importante. ¿Qué aprendemos? De ahí aprendemos que cada vez que enfrentamos nuestras tentaciones en el nombre de Jesucristo, siempre saldremos ilesos. ¿Cuántos creen eso? Toda tentación, hermano, que sufrimos en la vida, cualquier presión, cualquier engaño del enemigo, siempre resístalo en el nombre de Jesús. ¿Creen eso? Y cuando eso suceda, usted siempre vencerá en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. Muy bien. Entonces hoy vamos a ver cómo el Espíritu Santo respaldó a Jesucristo durante todo su ministerio. Y Jesús sabía que el Espíritu Santo estaba con él. Y Jesús sabía que era necesario que el Espíritu Santo estuviera con él, porque eso fue el acuerdo con el Padre cuando estuvieron allá en la eternidad. Habían determinado que Jesucristo sería que el Hijo, que iba a ser el Verbo encarnado, iba a encargarse de redimir a la humanidad. Y por eso que el Verbo se hizo carne, pero habían planificado allá en la eternidad que cuando Él viniera para empezar su ministerio, debería ser ungido con el Espíritu. Antes no iba a empezar su ministerio. Y ese mismo principio el Señor lo estableció para sus discípulos, para sus apóstoles. Les dijo: no empiecen a predicar, no empiecen nada hasta que sean revestidos del Espíritu Santo. Y cuando ellos fueron revestidos con el Espíritu Santo, entonces empezaron la obra y se hizo una gran obra. Gloria a Dios. Porque así ha establecido el Señor. Ahora, mire cómo es que el Espíritu Santo va a respaldar a Jesucristo. Dice aquí en Lucas capítulo 4, en el versículo 18, lo siguiente. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ahora Jesús reconoció aquí en este momento que Él estaba bajo la dirección del Espíritu Santo. Y por eso, una vez derrotado el enemigo, el Señor inició su ministerio, puesto su confianza en el Padre, en la dirección del Espíritu Santo, porque Él sabía que el enemigo estaría al acecho permanentemente detrás de Él para crearle una pequeña zancadilla y hacerle tropezar a nuestro Señor. Pero la tarea de Cristo estaba concentrada en liberar a los seres humanos de las obras del enemigo, porque el enemigo ha causado mucha ruina y todavía lo sigue causando el día de hoy. Él trae desgracia, el enemigo trae miseria, el enemigo trae dolor, el enemigo trae aflicción en las familias, en la vida personal, en los pueblos. Pero Jesús sabía que para poder liberar a la gente de esos poderes, de esas situaciones, se necesitaba estar lleno del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Juan, en 1 de Juan 3:8, él va a decir lo siguiente: para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Juan está reconociendo que Jesús apareció en este mundo, que Jesús llegó a este mundo con el propósito, qué interesante, con el propósito de deshacer todas las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo? La ruina, la desgracia. ¿Cuáles son las obras del diablo? Todo lo que el enemigo en realidad hace contra los hijos del Señor, esas son las obras del diablo. Y por eso aquí la palabra del Señor nos va a decir claramente que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando el enemigo trae una ruina en una familia, es una obra del diablo.
cuando el enemigo trae problemas en los hijos, es una obra del diablo. Siempre serán problemas del diablo. Ahora, ¿de qué manera el Espíritu Santo respaldó a Cristo? ¿De qué manera, cómo podemos darnos cuenta las evidencias reales, visibles, del respaldo de Cristo, del respaldo del Espíritu Santo en el ministerio de Cristo? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Bueno, vamos a ir viendo paso a paso. Primeramente, en Marcos capítulo 1, en el versículo 21 y versículo 22, ahí vamos a encontrar nosotros cómo el Espíritu Santo respaldó con poder a Jesús para que predicara la palabra con poder. Aleluya. Mira lo que dice ahí. Y entraron a Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Ahora, es interesante aquí para aprender este pasaje. Dice, entrando en Capernaum, y en los días de reposo llegaba a las sinagogas. Las sinagogas eran centros de adoración, centros de oración, eran centros de estudio de la palabra del Señor, pero con el tiempo también eran centros de educación al pueblo. Ahora miren, cuando Jesús llegó y apareció y empezó su ministerio, él solía ir a las sinagogas. Las sinagogas se abrieron cuando Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. En el reino del sur estaba el templo, y entonces ahí no había necesidad de sinagogas. Pero en el reino del norte, Jeroboam, el rey, quien logró separar al pueblo del reino del sur, entonces él estableció un sistema litúrgico, una religión distinta a la de Israel allá en el norte. Entonces estableció todo un sistema religioso, Jeroboam, porque dijo, no vaya a ser cosa que cuando el pueblo vaya a Israel a adorar, después ellos me maten. Mejor creamos un sistema religioso que esté de acuerdo a los criterios de su corazón y ya está. Y así fue, creó un sistema religioso. Pero muchas personas, muchos hombres y mujeres temerosos del Señor, que habían aprendido la palabra del Señor cuando iban al templo, ellos decidieron no aceptar la propuesta de Jeroboam, y entonces construyeron locales como este y lo llamaron sinagogas. Los sinagogués son reuniones de una asamblea, reuniones para orar. La primera razón por qué se hizo las sinagogas era para orar, porque en el reino del norte no había templo y no había dónde orar, y como estaba prohibido venir al sur, entonces ellos hicieron en esas locales las sinagogas, y ahí se iban todos los sábados a orar. Ahí iban a orar. Con el tiempo también lo añadieron el estudio de la Biblia, de la Torá. Ahí llegaban y estudiaban la Torá. ¿Y quiénes enseñaban allí? Los rabinos eran las personas, es decir, eran los laicos. Los sacerdotes no enseñaban ahí, solo era tarea de los laicos, tarea de las personas que tenían conocimiento de la palabra del Señor. Con el paso de los años aparecieron una orden que se llamaban los Hasidín. Los Hasidín eran personas, gente temerosa de Dios, era una orden, digamos, que con una vocación de servicio a Dios, y se llamaban los Hasidín. Ellos rechazaban todo tipo de idolatría hacia los griegos, porque los griegos les imponían su adoración a sus dioses, pero los Hasidín, ellos trataron y lucharon contra toda la idolatría griega. Y de ellos, con el paso de los tiempos, cuando llegan los romanos, aparecen los fariseos.
Los fariseos eran los que estaban encargados de administrar las sinagogas. Cuando Jesús empieza su ministerio, quienes administraban las sinagogas eran los fariseos. Y también ahí estaban los rabinos. Los rabinos eran estudiosos. Ahora, habían rabinos de los fariseos, pero también habían rabinos de los saduceos, que eran los sacerdotes, ¿verdad? También habían rabinos allí. Habían escribas en la orden de los fariseos, pero también habían escribas en la orden de los saduceos, es decir, de los sacerdotes. También habían escribas. Muy bien. Entonces, cuando se llegaba a la sinagoga, ahí se aprendía la palabra del Señor. Ahora miren, los fariseos tenían una forma de enseñar, los rabinos tenían una forma de enseñar, los escribas tenían una forma de enseñar, que ellos siempre respaldaban su enseñanza aludiendo a ciertos personajes. Por ejemplo, decían así: según nuestro rabino que vivió en el siglo tal, esta es la interpretación de la Escritura. Según nuestro rabino que vivió en el siglo tal, dice esto. Y por eso nosotros tenemos que creer esta palabra, porque el rabino tal, o el sacerdote tal, o el sumo sacerdote tal, dijeron esto y aquello, y por eso nosotros nos afirmamos en esta palabra de Dios. Entonces ellos siempre respaldaban su enseñanza trayendo a memoria lo que otros decían, lo que otras personas decían. ¿Por qué? Porque ellos eran laicos. Recuerde, los fariseos eran laicos, ejercían de alguna manera el trabajo, si se quiere, espiritual, pero eran laicos. ¿Por qué laicos? Porque eran personas que no habían sido designados por Dios. Dios no los había designado a ellos a predicar. Dios no les había designado a ellos a enseñar. Dios no los había designado a ellos a hacer sacrificios. Absolutamente no. Dios había designado ¿a quién? A la tribu de Leví. La tribu de Leví estaba encargada de servir en el templo. La tribu de Leví estaba encargada de administrar todos los ornamentos del templo. Pero también de la tribu de Leví, Dios escogió a la familia de Aarón, que de Aarón Dios estableció el sistema sacerdotal. A esa familia Dios lo ungió. ¿Se acuerda cuando hablamos eso? Dios lo ungió de una manera especial a él y a sus hijos, a la familia sacerdotal. ¿Para qué? Número 1, para que ellos intercedieran a Dios por el pueblo. Número 2, para que ellos pudieran presentar las ofrendas de sacrificio que el pueblo traía. Ellos eran los únicos que podían presentar esas ofrendas. 3, ellos, escuche, y solamente ellos tenían la autoridad para enseñar las Escrituras. Y ellos no decían, bueno, como dice el rabino tal, como dijo el sacerdote tal. Ellos no decían tal cosa. ¿Por qué? Porque ellos se basaban en la autoridad recibida de Dios y decían, Dios dice así, la Torá dice así, y así hay que hacerlo. El Señor manda así, el Señor manda esto, y por lo tanto así tenemos que hacer. Así enseñaban ellos. Entonces, cuando Jesús le dan lugar en la sinagoga para que enseñe, para que predique, comenzó a predicar de esa manera. Y decía, wow, qué manera de predicar. Esto no habla como los rabinos. Él no habla como los fariseos. Él no habla como los escribas. Habla como quien tiene. ¿Como quien tiene? Diga conmigo, autoridad. ¿Como quien tiene? Autoridad. ¿Por qué? Claro, Jesús tenía autoridad porque tenía la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Tenía la autoridad.
Y por eso que él predicaba con autoridad, hablaba con autoridad, hermano querido. Y es más, Jesús dio un paso más y dijo así, mire, dijo, vosotros oísteis que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpado de esto y de aquello. Pero luego decía, pero yo os digo, cualquiera que se enojare con su hermano ya ha cometido homicidio. ¿Sabe lo que significa eso? De repente no lo hemos entendido en su magnitud. Cuando Jesús dice, ustedes escucharon que se dijo, no matarás. Muy bien, ¿quién lo dijo eso? Moisés. La máxima autoridad de Israel, Moisés. Pero ahora Jesús dice, pero yo os digo. ¿Qué está diciendo? Jesús está reconociendo en ese momento por el Espíritu que Él tiene más autoridad que Moisés. Aleluya. Hola. Pero yo os digo. Y la gente entendió eso y dijo, ¿qué? ¿Este tiene más autoridad que Moisés? ¿Este hombre, este rabino, podrá tener más autoridad que Moisés? ¿Cómo puede decir que la enseñanza de él es mucho más perfecta? Porque es lo que lo entendieron ellos, que de Moisés. Y entonces quedaron admirados. ¿Y quién dice nada? Nadie. ¿Quién argumentaba? Nadie. ¿Sabe por qué? Porque su enseñanza, su predicación estaba bajo la influencia, bajo la dirección del poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Oh, gloria al Señor. Ahora, ¿se acuerda? Un día Jesús era la fiesta de los judíos y había llegado al templo. Y entonces en ese día, cuando llegó al templo, encontró que el templo estaba lleno. Habían convertido una parte del templo, lo habían convertido en un mercadillo. Había vacas, había ovejas, había chivos, había carneros, una serie de animales allí. Palomas por aquí, palomas por allá, cambistas por acá. Estaba lleno una parte del templo, lleno de animales. Y bueno, todo eso era para la ofrenda, obviamente. Todo eso se vendía ahí para el sacrificio. Entonces cuando Jesús llegó al templo y encontró eso, dice el libro de Juan, capítulo 2, versículo 15 en adelante, dice que él se enardeció su espíritu y agarró y comenzó a hacer una cuerda. Y agarró a los chivos fuera de acá, a las vacas fuera de acá, a todos fuera. Los sacó a correazos con esa cuerda que hizo, los sacó y tiró las mesas y todo lo que hizo. Y fueron a avisar a los sacerdotes, señor sacerdote, el Mesías, el rabino llamado Jesús, está botando las vacas, está botando los carneros, está botando, no sé qué le ha pasado. Y vinieron los sacerdotes, todos ahí con su indumentaria sacerdotal. Claro, ellos tenían la autoridad de Dios ahí en el templo. Y le dijeron a Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad? Tú no sabes que nosotros aquí nosotros tenemos la autoridad. Nosotros decimos que si se vende chivos está bien, porque tenemos la autoridad. Nosotros determinamos que si se vende vacas está bien, porque es para el sacrificio. Nosotros creemos que si hay cambistas está bien, porque no queremos recibir monedas paganas, queremos recibir monedas espirituales. Por eso está bien. ¿Qué te crees tú? ¿Por qué haces eso? Bueno, Jesús le dijo, bueno, voy a hacerle una pregunta. Yo le voy a decir con qué autoridad hago. Lo voy a decir, pero respóndeme esta pregunta. Dijeron, di. Bueno, el bautismo de Juan,
¿Fue de los hombres o fue de Dios? Y como ellos no creían en el bautismo de Juan, los sacerdotes, y no querían decir que era de los hombres porque el pueblo estaba allí, todo el pueblo estaba allí, porque si decían que eran los hombres, lo iban a apedrear a los sacerdotes. Y entonces dijeron, y si decimos es de Dios, va a decirnos, ¿por qué no creyeron? ¿Por qué no se rindieron? ¿Por qué no se bautizaron? ¿Por qué no se alinearon? Entonces dijeron, digamos que no sabemos. Dijeron, no sabemos. Y Jesús dijo, tampoco yo les digo con qué autoridad hago. Tampoco. Porque si esa pregunta sencilla no me pueden responder, tampoco ustedes van a poder recibir lo que yo les digo. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe qué significa eso en nivel de autoridad? Le está diciendo a los sacerdotes, es verdad, ustedes tienen autoridad, pero esta casa es casa de mi Padre. Es verdad que ustedes recibieron autoridad, pero esta casa es casa de oración y ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Por si acaso, yo tengo más autoridad. Estaba diciendo, ellos no lo entendían, estaba diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Oh, gloria a Dios. Y ellos no entendían cómo es que Jesús podía hacer o decir con tanta autoridad. Hermano querido, nadie puede hacer las cosas con una autoridad tan grande a menos que el Espíritu Santo esté con él. Gloria a Dios. Jesús, lleno del Espíritu, hizo lo que hizo. Entonces, lo primero que hizo el Espíritu Santo es respaldar a Jesús para que predique el Evangelio con poder y con autoridad. Hermano querido, Dios quiere que su iglesia predique el Evangelio con autoridad. En segundo lugar, el Espíritu Santo respaldó con poder para que liberara a las personas de los demonios. ¿Sabía usted que hay personas que lamentablemente por alguna razón están con demonios? Ahora mire, ¿dónde liberaba Jesús a la gente con demonios? En las sinagogas. ¿Lo traían de la calle? No. Eran gente que asistía a las oraciones en las sinagogas e iba a estudiar la palabra. Es decir, supuestamente, escuche esto, supuestamente era gente creyente, pero estaban con demonios. ¿Cómo es posible que un creyente pueda estar con demonios? Entonces, cuando Jesús llegaba a la sinagoga a enseñar, cuando llegaba a predicar, los demonios se manifestaban. Y dice que él no les permitía hablar. No les permitía hablar. ¿Por qué? Porque le conocían. Miren lo que dice. Dice ahí en el versículo, en Marcos capítulo 3, en el versículo 11. Miren lo que dice. Y los espíritus inmundos, al verle, ¿a quién? ¿A quién le veían los espíritus? A Jesús. Se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Los espíritus inmundos que estaban en las personas, escuche, pero que las personas no sabían que estaba en ellas. Hasta que se manifestaban cuando Jesús llegaba a ellos. Aleluya. ¿Sabe, hermano querido? Escuche, cuando hay una manifestación gloriosa, poderosa de la presencia de Dios, de pronto los espíritus que están en las personas malos se manifiestan, se dan a conocer, porque no resisten la gloria y el poder de la presencia de Dios. Y se manifestaban allí. Entonces el Espíritu Santo respaldó a Jesús para que echara fuera los demonios. ¿Qué más? En tercer lugar, el Espíritu Santo respaldó a Jesús para sanar los enfermos. Entonces, cuando Jesús oraba por un enfermo, tenía el respaldo del Espíritu Santo. En Lucas 4:40 dice,
al ponerse el sol, Lucas 4:40, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. ¿Qué hacía? Los sanaba. Entonces dice, poniendo las manos sobre él, los sanaba. Ahora, Jesús sabía de la necesidad de la gente. Jesús conocía que en el mundo hay muchos males. Jesús sabía que el mundo estaba lleno de enfermedades, de problemas, de conflictos, de aflicciones. Sabía eso. Pero escuche, pero él, como tenía la unción del Espíritu Santo, al igual que usted, como él tenía al Espíritu Santo, entonces él oraba por los enfermos. ¿Y cómo oraba? Poniendo las manos. Ponía las manos sobre la persona y dice, sé sano. Y se sanaba. Sé sano. Y se sanaba. Sé sano. Y se sanaba. Por eso Jesús, ese mismo encargo, en Marcos capítulo 16 va a decir, y estas señales seguirán a los que creen. Y luego habla de algunas cosas y luego dice, y pondrán la mano sobre los enfermos. O sea, lo que él hacía, ahora le transmite para que los discípulos también hagan los mismos. Y pondrán las manos sobre los enfermos. ¿Y qué más? ¿Qué dice? Y sanarán. Hola, diga conmigo, sanarán. Otra vez, sanarán. ¿Sanarán de qué? ¿Sanarán de qué? De las enfermedades. Hola. ¿Sanarán de qué? De las enfermedades, de los males, de las epidemias, de las pandemias. Sanarán, sanarán, sanarán en mi nombre, en mi nombre, en mi nombre. Sanarán en mi nombre, sanarán. ¿Cuántos creen esa palabra? En mi nombre, sanarán, sanarán, sanarán. Gloria a Dios, sanarán, hermanos. ¿Cuándo creen eso? ¿Cuándo creen esa palabra? Sanarán. Mira, hermano, nosotros, la iglesia del Señor, creemos en el poder sanador de Dios. Hola, ¿cuántos creen en el poder sanador de Dios? Muy bien, nosotros creemos esa palabra, lo creemos y lo creemos de verdad. ¿Sabe una cosa? Cuando alguien se enferma del COVID, oramos por él y creemos que se va a sanar. Usted, si se enferma de eso, usted no se puede desanimar. Ore al Señor en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Clame al Señor. Hay que orar, hay que clamar, hermano. La Biblia dice, sanarán, 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 sanarán. ¿Cuándo creen eso? Hay que pelear. No se abandone, no diga, ay, ya me dio, me voy a morir, ay, me voy a morir. Crea la palabra del Señor, hermano. Crea la palabra. Sanarán, sanarán, sanarán. Al que cree es posible. Aleluya. Cuando creen eso, hay que orar, hay que creer la palabra, hay que creer lo que predicamos, hay que creer, hay que creer, hay que creer. Sanarán. Y eso es lo que hacía Jesús. Ponía las manos enfermos. Y entonces, cuando tenemos un enfermo en casa, hay que orar por él. Ponga su mano. Usted es un creyente, ponga su mano. Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen. Y el contexto de ese versículo es haber creído en el Evangelio. Toda persona que ha creído en el Evangelio puede orar por las personas, por su familia, y va a sanar cuando pone la mano. ¡Hola! ¿Cuándo creen eso? Pastor, ¿será posible? ¿Crees en el Evangelio? ¿Cuándo creen en el Evangelio? ¿Cuándo creen en el Evangelio? El que cree en el Evangelio puede orar por el enfermo, porque estas señales seguirán a los que creen, a los que creen, a los que creen. Va a suceder, va a ocurrir, gloria al Señor. Cuando el Espíritu está en nosotros, va a ocurrir, gloria a Dios. ¿Cuándo creen eso? Ahora,
Pero el Señor también recibió el respaldo del Espíritu para hacer milagros. Milagros son aquellas cosas que ya no hay solución desde el punto de vista humano. Entonces, por ejemplo, en Mateo capítulo 8, versículo 2 y versículo 3 dice: he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Mire, hay enfermedades milenarias como esta. La lepra es un mal mortal que hasta el día de hoy, con tanto avance de la medicina que tenemos, gracias a Dios por los avances de la medicina, con tanto avance que tenemos, la lepra todavía no se cura. Todavía la gente sigue muriendo por la lepra. Sigue muriendo. ¿Por qué? ¿Por qué sigue muriendo? No lo sabemos, porque no encuentran su cura. Hay gente que muere, me he enterado que por la selva hay mucha gente leprosa, no sé por qué por allá. Y mueren allí en los más arrinconados de la ciudad. Terrible. Son enfermedades mortales, como el cáncer hoy en día. Hay diferentes tipos de cáncer hoy en día. Cáncer al hueso, la leucemia, cáncer a la sangre. Hay diferentes tipos de cáncer. Son problemas terminales, realmente terminales. Pero ¿qué dice acá? ¿Qué dice aquí el Señor? Cuando el enfermo toma una acción de fe, cuando el enfermo decide creerle a Dios, decide creerle, entonces él se avienta a los brazos del Señor, se avienta por encima de lo que dirán las personas. Y vemos a este leproso que salió de allí, de su cueva, salió de allí, desde esa cueva, y vino corriendo y se postró ante él y le dijo: si quieres. No le dijo si puedes, le dijo si quieres. Ese leproso sabía que Jesús podía sanarlo. ¿Cuántos creen que Jesús sí puede sanar? ¿Cuántos creen que sí puede sanar el Señor? Le dijo si quieres. ¿Y él qué dijo? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo? Quiero. Escuche, quiero. Cuando el penitente, cuando el enfermo, cuando el atribulado, cuando el angustiado viene y se postra delante de él y le dice: por favor, sáname, restáurame, cámbiame, transfórmame, yo sé que lo puede, si quieres, haz esto conmigo, si quieres, Jesús dice: quiero ser libre, quiero ser sano, quiero ser restaurado, quiero tu familia restaurada, vamos, quiero. Aleluya, el Señor quiere. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos creen eso, hermano? El Señor quiere. No diga: Señor, será tu voluntad. Él quiere. Hola. ¿Cuántos creen eso? El Señor quiere. El Señor quiere. Aleluya. Gloria a Dios. Y por eso, hermano, pero uno tiene que saber, mire cómo el penitente tiene que venir con fe, cómo ese penitente tiene que acudir, tiene que ser agresivo en su fe. Sí, yo me aviento a los brazos del Señor. ¿Sabe lo que podía pasar en ese momento? En ese momento ese hombre pudo haber sido apedreado. En ese momento pudo haber perdido la vida en ese momento. Pero él dijo: da igual, lo pierda ahora o lo pierda mañana, lo voy a perder. Así que de todas maneras yo me arriesgo y voy a Jesucristo. Y hermano, y cuando usted se arriesga por Cristo, Cristo nunca le va a fallar. Gloria a Dios.
Oh, gloria al Señor. Usted ha confiado en Él y no será avergonzado jamás. Aleluya. ¿Cuántos creen eso? Alabado sea el Señor. ¿Ah? Gloria a Dios. ¡Qué palabra! Por eso, hermano querido, nosotros tenemos que creer. Usted tiene que aventarse en los brazos del Señor. No diga, ay Señor, a ver, por si acaso. Por si acaso no. Crea. Al que cree, todo es posible. Hola, ¿cuántos creen eso? ¿Creen eso? Y quiero terminar con esto. Pero mire, pero también el Espíritu Santo produce gozo. El Espíritu Santo produjo gozo en Jesucristo. Una vez estaba conversando, así conversábamos con algunos amigos y decíamos, ¿por qué razones en la Biblia no menciona que Jesús se haya reído, que se haya gozado? Pareciera como que Jesús estaba triste o todo el tiempo andaba triste. No. Lo que pasa es que Jesús se gozaba solo con el gozo que daba el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Mire, dice allí en el libro de Lucas, capítulo 10. Quiero que subraye eso, quiero que lo subraye y usted se va a dar cuenta que no le estoy contando un cuento aquí. Mire acá. En aquella misma hora, dice Lucas 10, 21, en la versión NBI, dice así: en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se les ha revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Wow. ¿Qué está diciendo? Que el Señor se regocijó en el Espíritu Santo. Ahora, el prefijo re es doble. Doble. Significa doble gozo. Regocijo. El Señor se llenó de gozo, pero de un gozo superior, de un doble gozo. Lucas enfatiza este versículo sobre la vida de Jesús y lo que el Espíritu produjo en Jesús. Y este término, regocijo, evidencia que Jesús se llenó de alegría, se llenó de gozo. ¿Qué produjo en Jesús el gozo? ¿Qué es lo que produjo en el Señor la alegría? O sea, no fue una alegría así. No, fue una alegría, fue una euforia. Ahorita lo voy a explicar. Ahora mira, aquí está el Señor. Jesús había mandado a predicar a 70. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Había mandado a predicar a 70. Dijeron, vayan por los caminos, vayan por aquí, vayan por allá, solo que a la tierra de los gentiles no vayáis. Vayan por toda la ciudad de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. A los gentiles no entréis, solo a la casa de Israel. Y fueron. Y entonces fueron por aquí. Fue por ahí un discípulo y oró por un enfermo y el enfermo se sanó. Oró por un cojo que no tenía pierna y la pierna, creció la pierna. ¡Ah! Y entonces cuando viene contento y dice, Señor, estaban maravillados, Señor, ¿sabes qué? Hicimos lo que nos dijiste.
han pasado cosas. Jesús dice, tranquilo, cuenten. Dice, yo fui, oré por un enfermo, se sanó, pero otro día oré por un cojo y la pierna le creció. Y viene otro y dice, Señor, yo fui, hice el trabajo. Y sabe, había un endemoniado en una casa, oré por él en tu nombre y el demonio salió. Y otro viene y cuenta lo mismo, y otra cosa, y otra cosa. Y Jesús abre sus ojazos, levanta sus manos y hace esto. Se comenzó a reír el Señor. ¿De qué se reía el Señor? ¿De qué se gozaba? ¿De qué se estaba regocijando? ¿De qué? ¿Por qué explosionó en alegría el Señor? Porque dijo acá, volvamos al texto. Miren lo que dice. Me encanta. Te alabo, Padre. Mire, a levantar las manos al cielo, comenzó a reírse y luego dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Lo has escondido de los sabios e instruidos y se lo has dado a los sencillos, a los pobres, a la gente que tiene fe. ¿Qué cosas había escondido Dios de los sabios? Escuche, los misterios del reino de Dios. Los misterios del reino de Dios son para la gente que cree en Dios, que cree en Jesucristo, que cree en su palabra, que cree en la verdad. Para ellos es el misterio de Dios y ellos tienen el poder para predicar la palabra con poder y tienen poder del Espíritu Santo para hacer señales, milagros, para que el poder de Dios se manifieste en ellos todo el tiempo que quieran predicar la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos creen eso? Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Jesús dice, lamentamos mucho que los sabios de este mundo no crean eso. Lamentamos mucho que los intelectuales de este mundo no crean eso. Y no por simplemente ser intelectuales, sino porque ellos, su intelectualidad no les permite acercarse a Dios con fe y con sencillez. Pero aquella persona que se acerca con sencillez, ahora puede orar por un enfermo, sanar. Puede orar por un enfermo y ocurrir un milagro. Puede orar por un endemoniado y ser libre en el nombre de Jesús. ¡Wow! ¡Qué cosa! ¿Pero qué más? ¿Pero qué más Jesús estaba diciendo acá? ¿Qué más estaba hablando el Señor? También estaba diciendo, Jesús levanta sus manos y dice, Padre, te pasaste, eres lo máximo. Dijo, Señor, yo ahora soy el que ora por el enfermo. Yo ahora soy el que he hecho fuera el demonio. Pero ahora ya hay 70 ahí. Ahora ya no solamente soy uno, ahora ya vemos 70. Y después, cuando Cristo se fue, hubieron 120. Y después 3,000. Y después 8,000. Después millones. Y ahora está usted, está yo, estamos todos para liberar, para orar, para clamar, para que la gente sea sana, sea libre en el poder de Dios. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¿Cuántos creen esa palabra? ¿Cuántos creen esa palabra, hermanos? El Señor, hermano querido, no solamente es para el ayer, el Señor sigue vigente y el Espíritu Santo también. Aleluya, gloria al Señor. Por eso el gozo del Señor era inefable, porque decía, han entendido, han comprendido, han entendido que pueden hacer el trabajo, pueden entrar en el secreto de Dios y hablar la palabra en el secreto de Dios y hacer y ver los milagros, las señales, las sanidades en el poder de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos queridos, este mismo Espíritu que estuvo en Jesús, cuando Él se fue,
lo envió hacia nosotros. ¿Y sabe dónde está el Espíritu? Ahí en su corazón. Levante su mano derecha ahí. Diga, yo declaro. De nuevo, yo declaro. Una vez más, yo declaro y creo que el Espíritu Santo vive en mí. Una vez más, yo declaro y creo que el Espíritu Santo vive en mí. ¿Cree eso? ¿Cree eso? Vive en usted, hermano. Ahí está, porque usted fue hecho templo del Espíritu Santo. Ese templo no está vacío. Ahí está el Espíritu Santo de Dios. ¿Creen eso? Póngase de pie, por favor. Cantamos, por favor. Aleluya. Qué bueno es Dios. Oh, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Maravillas Dios quiere hacer con los que tienen fe. Maravillas quiere hacer Dios con aquellos que le creen. Maravillas quiere hacer Dios con aquellos que se ponen bajo el gobierno del Espíritu Santo. Maravillas. Cierra los ojitos allí. Cierra los ojitos allí. Levante su corazón al Señor. Dígale, Dios, mi seguridad, me presento delante de ti en esta hora. Donde nadie. Vamos, dígale al Señor, me presento delante de ti en esta hora. Abra su corazón al Señor allí. Me puede señalar. Dile, yo creo que en mi vida, que en mí mora el Espíritu Santo. Declárelo, yo creo que en mí mora el Espíritu Santo. Vamos, dígalo otra vez. Yo creo que en mí mora el Espíritu Santo. No hay lugar más alto. Oh, adore al Señor allí. Más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. No hay lugar más alto. Aleluya. Más grande. Oh, gloria al Señor. Tus pies. Oh, gloria al Señor. Tus pies. Oh, gloria al Señor. Tus pies. Arde mi corazón a tus pies. Entrego lo que soy. Es el lugar. Tu río hay sanidad en las aguas. Queremos danzar. Vamos a levantar nuestras manos hacia adelante para que usted tenga la oportunidad de orar al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darte gracias por esta nueva oportunidad que le das a la iglesia para poder traer las ofrendas, los diezmos y para la obra de las misiones. Señor, quiero pedirte, Dios, por cada familia, por cada hogar, por cada hermano, para que siempre sigas bendiciendo, Señor, sus vidas, el trabajo de sus manos, síguelo bendiciendo, bendito Dios. Aquel que tiene una empresa, un negocio, aquel que tiene, Señor amado, su trabajo, síguelo bendiciendo, Padre, para que siempre cada uno de nosotros tengamos algo que traer ante tu altar. Y recíbelo en esta mañana como olor grato delante de tu presencia, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Tomen asiento, por favor, un momentito. Tenemos unos anuncios que darles rápidamente, solamente para hacerles recordar que de lunes a sábado estamos en nuestros devocionales a partir de las 6 de la mañana. A muchos de ustedes los podemos ver ahí a través de la pantalla. Esperamos que todos puedan estar comprometidos en los devocionales. Ustedes saben que no podemos comenzar el día si es que no nos presentamos delante del Señor.
Para eso se han creado los devocionales, para poder tener un tiempo a solas con el Señor. Si usted hasta ahora no ha estado entrando, lo invitamos a que pueda entrar a través de la página de Facebook y a través del canal de YouTube que se está transmitiendo en vivo a partir de las 6 de la mañana. Los martes tenemos nuestro MER virtual, los días miércoles tenemos la verdad de hoy y los sábados sus reuniones en la célula familiar. Si usted no está asistiendo a alguna célula familiar, avísenos por favor, porque hay células que sí están transmitiendo, están haciendo sus reuniones por los diferentes medios o plataformas virtuales, ¿ya? Así que todos tenemos que estar trabajando en la obra del Señor y hacerles recordar de la ayuda social también. Como ustedes saben, estamos anunciando que los días sábados están recogiendo físicamente los productos no perecibles de 10 a 11 de la mañana. Ya, pero también estábamos pensando poner ahí una canastita o una caja los días domingos para que cuando usted venga pueda traer también víveres no perecibles para poder ayudar a aquellos hermanos y hermanas que lo están necesitando. ¿Cuántos creen que se puede hacer eso? ¿Sí? Entonces vamos a coordinar eso para que los días domingos haya una caja ahí, ya que vamos a estar presencialmente de vuelta, entonces podemos hacerlo porque a veces no podemos o no tenemos tiempo para traer los días sábados, podemos hacer. Y otra forma también de poder apoyar es a través de la cuenta de la iglesia también. Ya ahí también usted puede depositar para poder ayudar a todos aquellos hermanos y amigos y conocidos también que necesitan de este apoyo. Muy bien. Vamos a ponernos en pie para poder despedirnos de este lugar. ¿Se acuerdan cuál es nuestro lema? Primero vamos a decirle, manos a la obra, hasta terminar toda la obra. Quinquenio del clamor. Ay, ya ve, mucha pandemia. Quinquenio del clamor para la multiplicación de las FMs y la expansión misionera.